Hola, ¿qué tal hermanos? Mi nombre es Juan Martínez y bienvenidos una vez más al canal de Amor, Esperanza y Poder con Juan Martínez. En esta ocasión, hermanos, les quiero compartir esta palabra, hermanos, que se titula El poder del arrepentimiento, una llamada a volverse a Dios. Empecemos. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para explorar un tema fundamental en nuestras vidas como cristianos, que es el arrepentimiento, pero muchos se preguntan, ¿qué es el arrepentimiento verdadero? El arrepentimiento verdadero, hermanos, para un ser humano es un cambio de dirección en la vida de cada uno, de corazón y de mentalidad, que implica aceptar que hemos pecado en contra de Dios y confesarle ese pecado, esa maldad, que hemos ofendido su santidad, que hemos merecido su juicio. Es estar tristes por nuestro pecado, querer abandonar ese pecado, hermanos, esa maldad, y dejar de seguir nuestros propios caminos y volvernos a Dios, en el camino de Dios conforme a su voluntad. Es un acto de humildad el arrepentimiento, hermanos, y de reconocimiento de nuestra necesidad de Dios, porque un segundo sin la presencia de Dios estamos muertos. Entonces, de nuestros pecados y de su perdón. Es una condición para recibir la salvación y para vivir una vida plena y gratificante. El arrepentimiento es una respuesta al amor y a la bondad de Dios, hermanos. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En estos dos versículos, hermanos, vemos cómo Dios tiene paciencia para con sus hijos, para arrepentirnos, amados hermanos, para cambiar verdaderamente. Pero lamentablemente, muchas personas, hermanos, se le pasan las horas, los días, las semanas, los meses y los años, perdiendo todo ese tiempo, hermanos. Y nunca hubo un arrepentimiento verdadero en su vida, porque perdieron el placer de seguir a Dios y prefirieron el placer de su corazón. Y claro, el infierno, que la vida eterna, hermanos. O sea, en vez de preferir la vida eterna, el placer de seguir a Dios, el amor de seguir a Dios, prefirieron el placer de su corazón y el infierno. Cuesta, amados hermanos, la verdad sí cuesta, pero es lo mejor que uno puede buscar, estar bien y en paz con Dios. En los siguientes versículos, hermanos, veremos cómo Dios quiere y desea que lo primero que hagamos es ser sincero con Él y arrepentirnos de todo corazón. En Mateo capítulo 4, versículo 17 dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Proverbios capítulo 28, en su verso 13, dice así: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, hermanos. La Biblia nos dice también en Lucas capítulo 15, versículo 7: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta declaración de nuestro Señor Jesucristo nos revela la importancia del arrepentimiento en el plan divino de redención. Quiero hacer un breve paréntesis aquí, hermanos, y darles ejemplos. El rey David, en 2 de Samuel, capítulo 12, del verso 1 al 25, narra cómo el profeta Natán confrontó al rey David por su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías. David reconoció su pecado y se humilló ante Dios, diciendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En el Salmo 51, verso 4, dice así: Dios perdonó a David, pero le anunció que sufriría las consecuencias de esa maldad que él cometió, hermanos.
como la muerte de su hijo recién nacido. Sin embargo, Dios también le dio una bendición. Le dio otro hijo, llamado Salomón, que fue el sucesor de David en el trono y el constructor del templo de Dios. Este versículo muestra la justicia y la gracia de Dios hacia los que se arrepienten verdaderamente, hermanos, y aceptan su disciplina. Dios nos perdona, pero también, hermanos, hay veces en que pagaremos nuestro pecado, porque toda desobediencia trae consecuencias. Y muchas personas dicen, pero si Dios me perdonó, no, pues sí, Dios te perdonó, pero tu pecado que tú cometiste o que yo cometí, lo vamos a tener que pagar. Pero después viene la bendición, si nos mantenemos puros en el nombre de Jesús, hermanos. Cierro este paréntesis. El arrepentimiento es un acto de humildad y un cambio profundo en nuestros corazones, hermanos. En Hechos capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pedro nos insta. Dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Esto significa reconocer nuestros pecados, sentir contrición y dar la vuelta para buscar a Dios. Recordando en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, donde dice que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esto, amados hermanos, es un reflejo del amor infinito de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Cuando nos arrepentimos sinceramente, experimentamos el perdón de Dios y una restauración de nuestra relación con Él. El Salmo 51, versículo 17, nos muestra el corazón contrito que Dios acepta, que dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, a través del arrepentimiento mostramos a Dios que estamos dispuestos a cambiar, a dejar atrás el pecado y a vivir de acuerdo con su voluntad. Y Él, hermanos, como dice en ese versículo, si nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona. Finalmente, recordemos las palabras de Jesús otra vez en Mateo, capítulo 4, en su verso 17. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es la puerta, hermanos, de entrada al reino de los cielos. Es la decisión que nos permite experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos y hermanas, el arrepentimiento es una bendición divina. En cada paso de nuestro viaje espiritual, recordemos la importancia de humillarnos ante Dios todos los días y reconocer nuestros errores y buscar su perdón. El arrepentimiento no solo es una oportunidad para el perdón, sino un camino hacia una vida transformada en Cristo. Ya para empezar la oración final, hermanos, un consejo que les quiero dar es que cada día que nos levantemos nosotros le demos gracias a Dios. No importa si estamos de buenas o de malas, o si en el día nos fue bien o nos fue mal. Siempre darle la gloria, la honra a Dios y las gracias. Y antes de dormirnos, pedirle a Dios perdón por todos nuestros pecados que cometimos en el día, confesándole todos de ese día y cambiando, hermanos, cambiando de corazón. Hay que recordar que el arrepentimiento no es un juego, sino un arma poderosa, hermanos. Oremos juntos para que Dios nos conceda la gracia de un arrepentimiento sincero y que a través de este acto de humildad experimentemos el gozo de su perdón, hermanos. Padre amado, en este día yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre amado, que todas las almas que vayan a ver este video, que esta palabra haya sido de bendición para ellos. En el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias, oh Dios. Yo te pido que tú le pongas ese hambre, esa sed de ti, Señor, y que le pongas en su corazón ese arrepentimiento, Señor, que se arrepientan, Padre amado, que le quites a todas esas almas ese corazón de piedra y les pongas uno de carne. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Oh sí, oh Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por siempre estar con nosotros. Gracias por siempre darnos nuevas oportunidades en cada día, Padre amado. Oh, gracias, oh Dios. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora es hecho, ahora es hecho. En el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, que sometas a todo demonio inmundo bajo tus pies, Señor.
que no quieran que mis hermanos vean esta palabra. Ahora es hecho en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar aquí. Que Dios mucho los bendiga.